La hija de Raúl Castro, en una defensa de la causa palestina, dijo en la televisión nacional que no hay un pueblo judío, sino una religión judía, y que el imperialismo utilizó mitos bíblicos con los sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial para llevarlos a colonizar el territorio de Palestina. La niña de papi estaba hablando en la mesa redonda sobre activismo LGBT en tiempos de neofascismo, pero no pudo tolerar un comentario del insulso conductor del programa que utilizó expresamente la frase pueblo judío. Ante ese argumento, la infanta no se pudo contener y negó la existencia del pueblo judío, al que consideró personas de diferentes nacionalidades que practicaban la religión judía, y dijo además que el sionismo es una ideología de supremacía y que los judíos se hacen las víctimas. Esta no es la primera vez que Mariela Castro arremete contra los judíos y el Estado de Israel. Un mes después de los atentados de Hamas del 7 de octubre de 2023 contra Israel, en un encuentro público en la Universidad de La Habana, la hija de Raúl Castro dijo que reconocía que al imperialismo ya no se le podía enfrentar con piedras y diplomacias, y que como ciudadana del mundo reconocía que ante situaciones como la que estaba viviendo Palestina había que hacer presiones mucho más agudas y mucho más radicales. Aquel encuentro, la verdad, parecía un requiem de un campamento para soldaditas herederas del castrismo. La hija del Che, quien unos días antes había hecho también declaraciones encendidas en contra de Israel, dijo como si fuese un lema: soy médico pediatra y puedo actuar, no hay problema ninguno, pero además de eso disparo bastante bien, tengo buena puntería y estoy entrenada militarmente porque vengo de una escuela militar. Por tanto y demás, estoy a su disposición. En aquel momento de 2023, cuando todavía estaban frescas las más de 1000 víctimas mortales del ataque de Hamas y los centenares de secuestrados, la comunidad hebrea de Cuba no dijo mucho, o al menos no se sintió tanto. Pero después de estas últimas declaraciones de Mariela, no se quedaron callados. El patronato de la Casa de la Comunidad Hebrea de Cuba declaró en una carta abierta que consideraba insultantes los comentarios de Mariela Castro. El texto asegura, en referencia a la infanta, que esta vez ha ido demasiado lejos, que es evidente que el grado de impunidad con el que se expresó, reflejando un claro sentimiento antisemita y un odio desmedido, no solo demuestra un profundo desprecio hacia los judíos cubanos y del mundo entero, sino que además incita al odio dentro de la población cubana. La misiva de la comunidad hebrea también se pregunta: ¿cómo pretende un programa de televisión de apenas una hora negar una historia de herencia cultural y memoria colectiva que abarca miles de años? ¿Por qué se permite emitir opiniones desde la ignorancia? Y el problema es, mis queridos amigos de la comunidad hebrea, que en sistemas comunicativos como el del régimen cubano, donde no hay voces divergentes y donde los herederos corrigen sin ser corregidos, es perfectamente comprensible que lo que prime sea la opinión sin fundamento, o mejor, la opinión que tiene como único argumento la defensa sin restricciones de los intereses y valores que la casta política a la que pertenece Mariela Castro sostiene y entiende como válidos o justipreciables. Y están de locos el país de las maravillas, que a la par que Mariela metía sus argumentos en los que reescribía la historia, eso que le llaman Parlamento Cubano y que oficialmente se denomina Asamblea Nacional del Poder Popular, emitía una declaración en la que denunciaba los constantes intentos de distorsionar la historia de la Segunda Guerra Mundial para glorificar el nazismo. Pero claro está, la declaración más que nada lo que buscaba no era defender a una de las principales víctimas del nazismo, el pueblo judío, ese mismo que niega Mariela. El pueblo judío ya vimos que no es muy bien visto en la cúpula castrista. La idea de la declaración era defender a un aliado como Rusia, y lo hace en un momento donde Canel andaba por allá tratando de recabar nuevos apoyos. Por cierto, hasta ahora lo más concreto que ha logrado Canel en su girita por Rusia son 50 nuevos Moscovich que dicen que le van a regalar. Pero bueno, volviendo al tema de la declaración del Circo Nacional. Esa misma declaración no solo condena las distorsiones históricas, sino que además critica las sanciones impuestas a Rusia y las políticas militares de la OTAN contra la Rusia de Putin. Y siguiendo la cuenta de Rusia, hay que decir que el Canelo aprovechó su visita a Rusia y, atendiendo a que allí estaba reunida la crema y nata del autoritarismo mundial, también logró reunirse con Xi Jinping, el líder del Partido Comunista Chino y presidente del gigante asiático. De acuerdo con los medios de prensa oficialista que cubrieron el evento, el compañerito Xi reafirmó su oposición al embargo estadounidense y a la interferencia extranjera en Cuba. Y además del humo que acompaña una noticia como esta, que no implica ningún compromiso real, lo más cercano a la materialización de algún acuerdo con los chinos ha sido la apertura en Matanzas de un centro de medicina tradicional china. Se llama Zhejiang Matanzas
y el Ministerio de Salud Pública lo ha publicitado como el primer centro de su tipo en el país. De acuerdo con la prensa oficial, será un centro en el que se ofrecerán tratamientos de acupuntura y moxibustión. Así que ya sabe, si la sobrevivencia en Cuba le produce estrés, vaya hasta Matanzas, que ahí no hay analgésicos, pero sí parece que al menos por un tiempo habrán agujitas. Y entrando en temas menos felices, pero también en la zona de Matanzas, un tren que transportaba alcohol desde Santi Espíritu a Mayabeque se descarriló. Luego del descarrilamiento se incendió uno de los vagones del vehículo. No se reportaron víctimas, pero sí daños en aproximadamente 100 metros de la vía férrea, lo que provocó desviaciones de varios trenes y rutas que utilizaban esa vía. Y es que las malas noticias con relación a la maltrecha economía cubana no se detienen. De acuerdo con cifras recientemente publicadas por la ONEI, Oficina Nacional de Estadísticas, la producción del entramado estatal empresarial cubano se redujo en un 2.9% en el primer trimestre de 2025. Y claro está, la justificación oficial han sido los prolongados apagones y la falta de combustible e insumos atendiendo a las dificultades financieras que vive el país. Pero lo cierto es que la economía no admite magia. Y eso lo ha reconocido también recientemente la cadena Meliá, la cadena hotelera con mayor número de habitaciones en Cuba, y que ha señalado en su reporte de resultados anuales que la situación en Cuba sigue siendo desafiante sin señales claras de mejora en los problemas de abastecimiento y escasez energética. Meliá también reconoce que la difusión y repercusión de las noticias ha impactado negativamente en el turismo, reduciendo la demanda hacia el destino en mercados claves durante la temporada alta. En la presentación de sus resultados correspondientes al primer trimestre de 2025, la compañía advierte que en este contexto, tanto las tarifas como la ocupación han vuelto a disminuir un trimestre más, y que para revertir esa tendencia resulta fundamental encontrar una solución a la crisis del transporte aéreo. En concreto, las tarifas de Meliá en Cuba cayeron un 8.3% y tienen una ocupación de apenas el 40.5% en sus 34 hoteles en la isla y que suman 14.000 habitaciones. Y lo más interesante es que para Meliá, Cuba no es una apuesta menor, porque esas 14.000 habitaciones que hoy no se llenan ni la mitad representan el 15% del portafolio total de todas las habitaciones que tiene la cadena presidida por Gabriel Escarrer en todo el mundo. Y por último, varios reportes de prensa aseguran que la agencia de envíos a Cuba radicada en el sur de los Estados Unidos, Cubamax, ha retomado el envío de remesas a Cuba. Había trascendido que a finales de abril había suspendido sus servicios de remesas y algunos especularon que la suspensión podía ser un resultado de las sanciones estadounidenses o incluso podía estar relacionado con la solicitud del congresista cubano-americano Carlos Jiménez de paralizar las remesas y los vuelos a Cuba desde los Estados Unidos. Pero la compañía en aquel momento había asegurado que era una paralización temporal. Pues bien, todo parece indicar que esa paralización ha llegado a su fin y han vuelto a retomar sus envíos de dólares y pesos cubanos a la isla, pero las remesas en MLC sí siguen detenidas. De cualquier forma, ¿quién quiere una moneda que nació muerta? En fin, seguimos y nos vemos al rato.